Hola, muy buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta nueva conversación abierta. Mi nombre es Verónica Ormeño, soy psicóloga, terapeuta familiar y miembro del departamento clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Este año nuestro instituto cumple 40 años acompañando a las familias y parejas por medio de la terapia y el postítulo, y también con el trabajo de familias vulnerabilizadas. Este año, además, nuestro instituto se suma a la conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar, porque a todos nos pasó y para mantener viva la memoria. Los invitamos a todas y todos a seguir por nuestras redes las actividades que haremos en conmemoración de los 50 años y posteriormente la celebración de nuestros 40 años como instituto. En el día de hoy vamos a encontrarnos para conversar acerca de la familia, que es una barrera o facilitadora de un envejecimiento activo de los seres queridos mayores. Para esta conversación tenemos una gran invitada, que es Yasna Gutiérrez, y junto a ella estará una psicóloga muy querida, Claudia Ferreira, que la presentará y le realizará al final de este conversatorio las preguntas. Todas las preguntas o dudas las pueden hacer mediante el chat. Este conversatorio va a quedar luego en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, y ahí pueden acceder nuevamente a la presentación. Y con eso ya le damos la bienvenida a Claudia y a Yasna para que empiecen este conversatorio en el día de hoy. ¿Mm? Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Yasna. Ella va a aparecer. Hola, buenas noches a todos y todas. Yo muy contenta de estar acá con ustedes, muy feliz porque encuentro y quiero agradecer al Instituto que haya dado ese espacio a ti, Jana, para poder hablar de un tema que a mí me parece que es súper interesante, ¿no? Que es el envejecimiento saludable. Chile es un país que claramente envejece a pasos agigantados. Somos el segundo país más envejecido de América Latina. Solamente estamos detrás del Uruguay. Y claramente esto es un logro de nuestra sociedad, lo que nos parece fantástico, pero no solamente queremos que haya buena esperanza, expectativa de vida, pero sí que esa calidad y que esa expectativa sea una buena vida, que los años ganados sean buenos años. Por eso invitamos a Yasna Gutiérrez. Yasna es una psicóloga de la Universidad de Chile, es máster en psicología social por London School of Economics. También tiene un diplomado en gerontología social por la Católica y es fundadora y gerente de una empresa que se llama LiveUp, que es una empresa social que produce, que promueve, que estimula el apoyo, el cuidado y la revitalización de las personas mayores en Chile, tanto en Santiago. Entré en la página y vi hoy día que tiene también gente que trabaja con ustedes en Concepción y en Valparaíso, así que gusto saber de eso. Bueno, aquí estamos, te dejo la palabra, Jana, hable, nos comente sobre eso que nos pasa a todos. Perfecto, muchas gracias Claudia por ser mi anfitriona, pero a través de ti también muchas gracias al instituto por esta oportunidad. Como tú bien decías, creo que la temática del envejecimiento es muy relevante para todos los que trabajamos en las áreas de las ciencias sociales, pero en realidad para toda la sociedad. Chile es un país ya muy envejecido y la data lo que indica es que vamos a seguir envejeciendo y hace poco seguramente escucharon la data de que además la natalidad está decreciendo. El pronóstico es que muy prontamente, el 2025, van a haber más mayores en Chile que menores de 14 años. Así que claramente es una población a la que tenemos que detenernos a observar y saber cómo relacionarnos de una manera más constructiva, porque a veces tenemos algunos prejuicios que pueden impedir que tengamos las dinámicas que
las personas mayores están esperando que podamos tener alrededor y con ellas y ellos. Así que bueno, sin más, quiero compartirles algunas reflexiones para ayudar a la conversación y luego, por supuesto, podemos comentar a través de las preguntas que todos ustedes vayan haciendo. Así que voy a compartir mi pantalla para poder empezar esta reflexión. Y bueno, efectivamente, este conversatorio, ¿cierto?, tiene el título de Envejecimiento activo, cómo la familia puede ser o una barrera o una facilitadora de ese proceso de envejecimiento de sus seres queridos mayores. Y por eso es que la reflexión es que es un desafío el justo balance, ¿sí? Cómo poder tener un justo balance como familia, que estamos alrededor de nuestros seres queridos mayores, en respetar la autonomía que cualquier adulto espera, con la preocupación porque tal vez esa persona mayor está presentando algunas señales que requieren algo de apoyo, incluso tal vez cuidado. Y entonces ese balance es muy delicado, porque las personas somos muy distintas y por lo tanto el cómo abordar estas conversaciones tiene que ser reconociendo las particularidades de esa persona mayor con la que voy a tener esa conversación. Los expertos dicen que hay una conversación que se tiene que tener cuando los hijos tienen 40 y los papás 70, la conversación 40-70, que puede ser una conversación compleja si no tenemos la preparación apropiada antes de reconocer cuáles son las particularidades de mi papá, de mi mamá, antes de tener esa conversación y plantear eventualmente ciertas inquietudes que como hijo o hija puedo tener. Entonces, la idea de este conversatorio es que podamos hablar de cómo llegar a ese justo balance que les estoy presentando acá. Y para ello quisiera compartirles un par de datos de una encuesta que recientemente salió de la encuesta de calidad de vida de calidad de vida de la vejez que hace la Católica, el Centro de Envejecimiento de la Católica, porque creo que eso puede alimentar esta conversación. Pero antes de eso, reconocer que el bienestar de quienes envejecen depende de la interacción de 3 variables. Y estas son las variables cuando yo decía conocer a esa persona mayor para poder tener la mejor conversación posible, es aquí donde primero me tengo que detener. ¿Cuáles son las características individuales de esa persona? ¿Cómo está su salud? Sí, porque por supuesto que la salud es un área muy relevante al momento de pensar en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque no solo se trata de tener una buena calidad de vida, estar sano, sino que el grado de salud o no que tenga esa persona mayor va a permitir que tenga o no más autonomía. Entonces es muy importante tener claro cómo está la salud. Y muchas veces esa es la primera interrogante que hay que resolver. Y ahí la invitación es que se acuda a los especialistas que existen para ello. Un geriatra, que son un recurso escaso en nuestro país para el nivel de envejecimiento que tenemos, es muy relevante. Un geriatra que tenga una mirada integral de la salud de esa persona mayor va a poder hacer un diagnóstico bien certero respecto de estas características físicas que les digo que son bien relevantes al momento de considerar el envejecimiento activo o saludable. Por supuesto, las características económicas son una diferencial también, y ahí también hay conversaciones que se pueden tener en familia respecto de esa situación. Están las condiciones sociales del medio. Por supuesto, si se trata de una persona mayor que vive en comunidad, que tiene vecinos con los que comparte, o no, o más bien es una persona que es más bien aislada, que tiende más bien a ser solitario y por lo tanto pueden haber ahí algunos riesgos que aquellos que están en comunidad no necesariamente tienen. El nivel de interacción que puede tener con su familia. Hay distintas dinámicas familiares y entonces hay familias donde efectivamente los domingos son claves y todos se ven, desde pequeños a más mayores comparten alrededor de la mesa, pero esa no es la realidad de todas las familias. Entonces todas las condiciones que están en torno de ese individuo van a ser súper importantes para sopesar de nuevo en ese balance del que hablaba. Y finalmente está el cómo las personas se adaptan a los cambios que implica el envejecimiento. Y ahí estamos hablando obviamente más del plano cognitivo, ¿no? Cómo es que las personas se adaptan, cómo es que el significado que le van dando a las cosas que les van sucediendo. ¿Qué significado le ponemos a cuando tenemos que empezar a usar lentes?
Y claro, puede ser una molestia de que se me pierden los lentes cuando no tengo costumbre, pero también podría pensar de que es un bello accesorio adicional para mi tenida. Entonces, la lectura que yo le doy a ciertos fenómenos que empiezan a ocurrir con mi cuerpo, ciertamente me van a ayudar o no a enfrentar este envejecimiento. Y cuando hablo de la lectura, no solo hablo de la lectura del propio adulto mayor, también estoy hablando de la lectura que le dan quienes rodean a esa persona mayor, ¿sí? Cómo califican aquellas cosas que van cambiando en esa persona mayor. Es súper, súper importante porque efectivamente puede haber un mismo fenómeno que las personas visualicen de maneras muy distintas y que eso afecte el cómo viven su vejez. Y por otro lado, naturalmente, muy vinculado con lo cognitivo está lo emocional, ¿cierto? ¿Cuáles son los estados anímicos con los que enfrentamos la vejez? Si soy más bien una persona negativa y que entonces tiende a mirar las cosas con ojos más bien grises, es súper distinto que si soy una persona más positiva y que dice, quiero sacarle el jugo a toda la vida que tengo por delante. Entonces, la interacción de estas tres variables son súper relevantes. Y entonces, cuando se trata de pensar en la vejez de mi ser querido mayor, tengo que considerar necesariamente estas variables y cómo están interactuando, cómo se presentan las particularidades en mi papá, en mi abuela, para poder entender luego el tipo de conversaciones que podemos tener y las propuestas que podemos tener respecto de cómo empoderamos a esa persona mayor para que pueda ser dueña de su vida o eventualmente llegar a la conclusión de que esa persona mayor necesita algo de apoyo, dado el diagnóstico, dado el análisis de estas tres variables. Entonces, es bien relevante saber a qué persona mayor tenemos al frente. El segmento de las personas mayores todavía es un segmento poco estudiado y por lo tanto tendemos a meter a todas las personas mayores dentro del mismo saco. Y de la misma manera como para todos nosotros es bastante evidente que un niño de 3 no tiene nada que ver con un niño de 10, son realidades completamente distintas. Bueno, lo mismo aplica para una persona mayor de 65 o una de 90, y sobre todo si considero la salud. Pueden haber personas de 70 que están con un Alzheimer ya bastante avanzado y una persona de 90 que está impecable. Entonces, las particularidades son todavía difíciles de distinguir si nosotros como familias no hacemos el esfuerzo de sumergirnos y reconocer esas particularidades para no asumir que porque mi mamá cumplió 70, entonces claramente van a pasarle las siguientes cosas, van a empezar a presentarse los siguientes rasgos. No necesariamente eso es así. Así que ese es un punto bien, bien relevante, reconocer las particularidades de el ser querido mayor que tengo al frente. Y les había comentado respecto de esta encuesta de calidad de vida de la vejez. Salió recién del horno la semana pasada. Es un estudio muy completo, así que a quienes les interese se los recomiendo. Ahí abajo está la página web donde uno puede consultar gratuitamente la encuesta en su totalidad. Y les quiero mostrar un dato, solamente un dato, que nos muestra cómo las personas mayores de hoy ciertamente no son las mismas de ayer. Y es importante hacer este reconocimiento porque muchas veces tenemos ciertos prejuicios, tenemos ciertos preentendimientos respecto de lo que significa ser mayor, que están muy informados por el pasado, pero no necesariamente informados por la realidad presente de lo que significa ser mayor hoy en Chile. Y aquí hay un dato bien interesante que se midió respecto de cómo se autoperciben las personas mayores. Estamos hablando de data absolutamente válida en términos estadísticos. Cómo se perciben a sí mismas en términos de autoeficacia. Entendía la autoeficacia como la capacidad de poder enfrentar los problemas que tengan que ver con la vida en este proceso de estar envejeciendo. Y lo que vemos es un creciente sentido de autoeficacia, ¿sí? Que es la barra verde. La autoeficacia ha ido aumentando, la escala es de 4 a 12 y estamos en un promedio de 10,04. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas mayores en Chile creen que son capaces,
¿sí? Esa es una cosa bien relevante, porque se perciben de esa manera y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa consideración al momento de relacionarnos con las personas mayores. Y por otro lado está, desde recién el 2019 se empezó a medir la resiliencia, y también la resiliencia aumentó en 3 años, la capacidad, ¿cierto?, de sobreponerse, de adaptarse ante situaciones que pueden ser estresantes, complejas. También las personas mayores se perciben a sí mismas con una capacidad de resiliencia. Entonces es bien importante que reconozcamos que las personas de hoy día en Chile no son las mismas de hace 20 años, ¿sí? Hoy día la gran mayoría en Chile de las personas mayores son autovalentes. El 85% de las personas mayores en Chile son autovalentes. Y nos están diciendo que se perciben a sí mismas como bastante capaces y resilientes. Y las dinámicas familiares también han cambiado, y esa es una cosa bien relevante para la conversación que estamos teniendo. Entonces, no solo las personas mayores han cambiado, sino que también las dinámicas familiares. Y aquí demuestra un botón que tiene que ver con las dinámicas familiares en términos de cómo funcionan según la escala APGAR. Y ahí hay varias variables que se midieron. Y lo que a mí me interesa en este momento destacar es lo que está en el texto de la derecha subrayado, y es que las dos variables respecto de funcionamiento familiar que más bajan respecto de la dinámica familiar son aquellas que tienen que ver con el compartir, que es la línea gris, que baja desde un 79-80% en el 2016 a 73%, y aquí muy interesante el cómo ellos perciben que la familia acepta, esta es la línea celeste, que estaba en 80% y baja a 72%, cómo la familia acepta y apoya sus deseos de realizar nuevas actividades. La percepción entonces es que ellos parecieran tener deseos de hacer nuevas cosas y que pareciera que la familia hoy día está siendo menos apoyadora de eso respecto de lo que la familia lo hacía hace años atrás. Así que las personas mayores han cambiado, las dinámicas familiares también han cambiado. Y eso nos empieza a mostrar un contexto bien importante respecto de cómo podemos entonces nosotros meternos en este contexto, adentrarnos en la realidad particular de mi ser querido, pero considerando este contexto. La invitación es, bueno, y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Reconocer que lo más importante para que una persona mayor se sienta feliz, se sienta contenta de estar viviendo todavía, es que pueda mantener su capacidad funcional. La gran mayoría de las personas mayores quieren seguir siendo autónomas y obviamente seguir haciendo las cosas por sí mismas, no tener la sensación de que son una carga para su familia. Y para ello la capacidad funcional es clave. Naturalmente, si no tienen esa capacidad, van a desarrollar dependencia. Y entonces, ¿qué podemos hacer como familia? Promover el autocuidado, fomentar la actividad física y mental, es fundamental. Las personas mayores del Chile de hoy son personas que cuando eran más jóvenes eran muy sedentarias y por lo tanto, cuando son ahora mayores, lo siguen siendo. Y eso, la verdad es que es una receta perfecta para el deterioro precoz, tanto en términos físicos como en términos cognitivos. Entonces, fomentar la actividad física es fundamental. De hecho, si uno le pregunta a un geriatra qué priorizo, él va a decir que la mejor medicina es la actividad física. Y entonces, ¿cómo podemos tener actividades en familia que tengan que ver con esa actividad física? ¿Cómo reinventamos ciertas dinámicas familiares? Y tal vez en vez después de hacer una larga sobremesa después del domingo familiar, entonces salimos todos a dar una vuelta por el barrio. Incentivar la actividad es una cuestión súper importante para asegurar que mi ser querido pueda mantener su funcionalidad. Incentivar que haga actividad durante la semana y entonces buscar alternativas para que pueda hacerlo cuando la familia no necesariamente puede estar ahí presente. La participación en programas comunitarios que ayuden a esa capacidad funcional también es algo que la familia puede ayudar. ¿Cómo podemos reconocer, ayudar en reconocer ciertos municipios que hacen actividades? Y entonces incentivar a que mi abuela, a que mi papá
participe en dichos programas. Por supuesto, por temas de personalidad, hay personas que no son tan comunitarios y entonces a través hay que buscar otras alternativas. Pero hay un buen grupo de adultos mayores que simplemente por falta de información puede no estar participando. Y ahí es cuando la familia, los nietos, pueden, por ejemplo, ser un tremendo aporte para que la abuela, el abuelo pueda estar compartiendo con otros y además realizando actividades que sean de su interés, tanto en el plano físico, cognitivo, artístico, etc. Por lejos, la mantención de la capacidad funcional es lo más relevante para que podamos tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo. Antes ya había mencionado la figura del geriatra, es fundamental, y en eso también la familia puede ayudar a, de alguna manera, apoyar a la persona mayor, a orientar a que ese profesional se inserte en su vida y entonces una vez al año pueda tener un control con el mismo geriatra para que pueda monitorear su salud, ¿sí? Eso es súper, súper importante. Hablábamos de cómo el significado que le damos a lo que nos va pasando en el cuerpo a medida que envejecemos puede también hacer una tremenda diferencia, tremenda diferencia. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros como familia? Ciertamente en eventualmente la modificación de ciertos significados que le damos a la vejez. Nosotros mismos, los que somos tal vez un poco más jóvenes, tenemos que ayudar en ese sentido. Si tenemos expresiones tales como me llegó el viejazo o ya se puso gagá, etcétera, esos significados no ayudan a visualizar la vejez como algo que puede ser positivo, ¿sí? En general, el significado que le damos es de pesimismo, de que es una etapa negativa. Y por cierto, que si uno no se prepara adecuadamente para la vejez, lo puede ser. Pero lo que la ciencia ha demostrado es que si nos preparamos apropiadamente, podemos tener una tremenda calidad de vida y, al contrario, eventualmente sentir que es de las mejores épocas de la vida, en que tengo la mayor libertad y también la posibilidad de hacer muchas cosas que antes no tuve el tiempo ni las posibilidades de hacer. Entonces, el cómo nosotros podemos ayudar a modificar los significados que tiene la vejez y todo lo que ella trae es algo que es un tremendo apalancador de envejecimiento activo. Promover que cada uno es dueño de su propia vejez, ¿sí? Me puedo hacer cargo de mi propia vida y entonces ser muy propositivo respecto de cómo quiero construir mi bienestar. Y por cierto, para eso primero tengo que definir qué es lo que es para mí el bienestar, ¿sí? Educación respecto de lo que significa envejecer. Porque como les decía, todavía tenemos muchos prejuicios respecto de qué es lo que significa envejecer. Entre otros, y mencionaba el dicho del viejo Gagá, creemos que eventualmente se pierden capacidades intelectuales con la vejez. Y la verdad es que eso no es así. Por supuesto que hay enfermedades que pueden afectar nuestra capacidad intelectual, pero la gran mayoría de las personas mayores no tiene dichas enfermedades. Por lo tanto, el que nos eduquemos, jóvenes y viejos, respecto de lo que significa la vejez es sumamente importante. Saber cuáles son los reales cambios que ocurren a nivel físico y nivel cognitivo, y reconocer entonces que a nivel de la inteligencia, por mencionar un ejemplo, no hay ningún cambio, que lo único que cambia es la velocidad de aprendizaje. Y que si me tienen un poquito más de paciencia, eventualmente voy a tener los mismos resultados que un joven más acelerado pueda tener en una misma prueba de desempeño. Entonces, que nos podamos educar respecto de lo que significa la vejez es otro tema súper, súper importante para derribar mitos, sumamente importante. Y por otro lado, por supuesto, incentivar la realización de actividades. Eso no siempre es fácil, ¿sí? Porque, como les decía, muchas veces las personas mayores de hoy en día han tenido una historia más bien sedentaria y cuando dejaron de trabajar fuera de casa, ellos sienten que como que no solo se retiraron del trabajo, sino que también se retiraron un poco de la vida. Y eso es algo que hay que de alguna manera tratar de ajustar. Sí, se retiró del trabajo, pero la vida sigue presente y por lo tanto la realización de distintos tipos de actividades y tareas
es fundamental para que esa persona se mantenga cognitiva y físicamente activo, involucrado. Y eso va a ayudar a que la vejez vaya tornándose en algo diferente al viejito curcuncho que está sentado 10 horas al día. Ese es más bien un ícono que no representa a la gran mayoría de las personas mayores. ¿Qué más podemos hacer en concreto para poder ser facilitadores de un envejecimiento activo? Fomentar la autoaceptación y el rol social. No sé si ustedes han reflexionado, pero el rol que tiene un niño o un joven en nuestra sociedad está bastante claro. Tiene que educarse, tiene que aprender una serie de habilidades. ¿Para qué? Para que cuando la siguiente etapa sea un adulto, entonces sea un productor, ¿sí? Pueda hacer familia y también tener un trabajo productivo que le permita sostener a su familia. Y luego ese adulto se transforma en adulto mayor. ¿Y cuál es el rol social que tiene ese adulto mayor? Es una tarea pendiente que tenemos como sociedad. Todavía no lo tenemos tan claro cuál es el rol. Y sin embargo, vamos a hacer muchos en más años. Entonces, ¿cómo no tener un rol? Y probablemente requiera hacer algunos ajustes, ¿no? De quién soy, cuáles son mis intereses, cuál es el rol que yo siento que puedo tener desde mis particularidades, desde mis talentos, desde mis intereses. Y la interacción social en ese sentido es fundamental. El cómo puedo asociarme con otros a partir de intereses que compartimos, a partir de vocaciones, y entonces formo parte de una fundación porque me interesan los valores y el accionar de esa fundación y me encuentro con otros también mayores ahí que comparten el mismo sentir. Y eso va empezando a dar un significado al ¿para qué estoy acá? Incentivar actividades que sean significativas para cada persona. ¿Qué son significativas? Obviamente sabemos que es distinto para cada uno. Y entonces el ayudar a descubrir, y tal vez es una etapa de exploración, así como cuando somos niños y tal vez vamos explorando qué deporte es el que más nos interesa o para el cual tenemos más talento, y entonces todo tipo de pelotas hay en las casas de familias que tienen niños pequeños. De la misma manera, la vejez puede ser una etapa de volver a explorar y reconocer ciertas actividades que resultan ser interesantes y que no pensé que fueran tan interesantes, o descubrir nuevos talentos que pensé que no tenía y resulta que ahí estaban, escondidos. Y eso empieza a ayudar en una nueva configuración de quién soy, de cuáles son mis habilidades, de cuáles son mis intereses, de para qué estoy acá, cuál es el sentido de mi existir. Y en eso, en todo eso, la familia puede ser una tremenda colaboradora o una barrera, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cuando desde la mejor intención de querer proteger a nuestro ser querido mayor, lo empezamos a aislar y a tener en una especie de burbuja dentro de su casa, tal vez muy protegida, muy protegido, pero muy aislado de lo que sucede en su entorno. Y eso no solo afecta su sentido en términos emocionales, su sentido de soledad o de compañía, sino que también su sentido de identidad, porque finalmente sabemos, ¿cierto?, que nuestra identidad es social, se construye dentro de un contexto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar como familia para que esa persona mayor siga pensando que tiene un sentido estar acá y que puede ser un aporte para nuestra sociedad y ayudarlo a descubrir eso? ¿O cómo podemos nosotros más bien encerrarlos y dejarlos en casa y entonces aislarlos de la sociedad y con ello afectar la autopercepción y aceptación que ese ser querido pueda tener de sí mismo o de sí misma? Y por último, el cómo podemos no solo modificar los significados de la vejez, sino también enfrentar este proceso de envejecer en términos positivos. Y para eso, ¿cómo podemos empezar a encontrar ejemplos positivos de personas mayores que la están pasando súper bien, que están practicando el deporte para el cual nunca tuvieron tiempo de practicar,
o descubrieron ciertos talentos artísticos, y eso no solo alimenta lo cognitivo y la mano, si están haciendo alguna manualidad, sino que por supuesto eso también cómo les llena el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro ser querido mayor a que forme parte de redes informales que no solo le ayuden en este descubrir de sentido social, de habilidades, de talentos, etcétera, sino que también se constituyan en una red de apoyo emocional, ¿sí? Más allá de la familia, ¿sí? Es súper, súper importante considerar esa variable. Claudia contaba que yo dirijo una empresa que nosotros prestamos, entre otras cosas, un servicio de acompañamiento, y la familia contrató el servicio para su mamá, que es una señora mayor, como de 90, 92 años, y ella, cuando yo la fui a entrevistar para conocerla, me dijo: yo estoy bien acá sola, no necesito. Y yo la invité a probar, a que probara qué le parecía. Y 3 semanas después de eso, la llamé porque yo le dije que probara por 3 semanas. Y la llamé y le pregunté, ¿qué tal? Y su respuesta fue: yo no me di cuenta lo sola que estaba hasta que empecé a estar acompañada. Muchas veces las personas van a presentar ciertas barreras y somos nosotros los que estamos alrededor los que podemos sugerir distintas mecánicas, distintas maneras de promover un cambio de actitud, un cambio de perspectiva, para enriquecer la vida de esa persona mayor que a lo mejor sinceramente, genuinamente cree que tal como está, está bien, pero a lo mejor después descubre que puede estar mejor. Y también cuando enfrentamos el envejecimiento, por supuesto que enfrentamos procesos difíciles que son las pérdidas. No solo se pierden familiares, sino que también muchas amistades, ¿sí? Y empieza a haber una desazón bien profunda en ese sentido. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros también estar alertas? Cuando la mamá se le murió la mejor amiga, se murió el esposo de alguien muy cercano, y entonces empiezan a haber muchas pérdidas acumuladas, estar presentes y eventualmente considerar ayuda externa para ayudar a procesar esos duelos y asumir eh, las pérdidas, porque es un proceso difícil y que de verdad que al momento de envejecer se hace acumulativo el proceso de las pérdidas. Entonces, si a todos nos resulta difícil enfrentar un duelo, eh, ¿cómo no cuando son pérdida tras pérdida tras pérdida? Va generando una sensación muy, muy fuerte. Y entonces, obviamente, eso va a atentar contra un ánimo positivo. Ahí de nuevo la familia, cómo puede estar atenta para poder ayudar con las propias herramientas que cada familia tenga o, como decía, con un apoyo externo. En concreto, lo que creo que la familia puede hacer es educarse e informarse respecto a lo que significa envejecer. Una manera de partir es consulten esta encuesta de la Católica que les mencionaba, está fresquita y uno aprende mucho, reconoce muchas cosas que creía que eran de otra manera. Por ejemplo, ahí hay una sección que tiene que ver con el uso de la tecnología y uno se sorprende y ve cómo ha ido aumentando el uso de la tecnología por parte de las personas mayores, y uno podría tener el prejuicio de que la tecnología y las personas mayores son antónimos, y la verdad es que cada vez menos es el caso. Entonces, lo primero es informarse, estar educados respecto al tema, conversar con especialistas que trabajen en el área del envejecimiento, llevar a la mamá, al papá, al geriatra, y por lo tanto tener un diagnóstico certero de cómo está su salud física y cognitiva, y a partir de ahí entonces poder tener conversaciones informadas respecto de las inquietudes que como familia podemos tener. Y también creo que buscar opciones. Hay muchas opciones que existen hoy en día respecto de lo que significa el apoyo. Muchas veces, de nuevo, en mi empresa, las familias tal vez más sobreprotectoras nos solicitan que también quieren apoyo durante la noche, por ejemplo.
y mi evaluación me indican algo distinto, entonces les pregunto por qué. Es porque quiero estar tranquila de que si se levanta no le pase nada. Y es natural, es una preocupación súper natural. Y entonces el otro día tenía esa conversación con un cliente y le dije, pero ¿por qué no podemos considerar tal vez alguna otra alternativa? La mamá es autovalente, se puede levantar perfectamente de la cama, su aprensión respecto de las caídas es una aprensión razonable, y entonces, ¿por qué no poner luces con sensor de movimiento, que le hagan un caminito, porque tenía preocupación que la mamá no prendía la luz, que se iba a tienta? Bueno, que no dependa de ella que se prenda o no la luz. Ayudémosla con un caminito de luces con sensores de movimiento que se van a prender y apagar según ella circule. O por qué no tener un baño portátil que esté al lado de la cama. Y entonces, en la conversación con personas que tengan un poco más de conocimiento, de experiencia, podemos descubrir soluciones que eventualmente no estamos considerando, ¿sí? Y de hecho, les quisiera compartir, además de las herramientas que como familia hemos ido recorriendo y que muchos de ustedes pueden estar pensando, también por supuesto que existen soluciones en el mercado que pueden ser útiles como complemento a aquello que la familia puede hacer. Hoy día existen soluciones que tienen que ver con acompañar simplemente a una persona mayor para que no esté tan sola y para que se mantenga activa física y cognitivamente durante la semana. Porque en general las familias, ¿cierto? Se ven con sus seres queridos mayores en los fines de semana, pero en la semana están más solas, entonces acompañar por algunas horas a la semana, 2 o 3 veces por semana, puede ser una alternativa interesante, uno, para que interactúe con otro ser humano, y dos, para que mantengamos el nivel de actividad físico y cognitivo en un buen nivel, ¿sí? Porque hay muchas personas que tal vez solas no hacen ejercicio, pero si están con alguien más y hacen ejercicio juntos, sí se animan. También, por supuesto, hay muchas soluciones en el área del cuidado, cuando las personas ya han perdido parte de su autonomía y necesitan mucho más apoyo, por supuesto que también existen muchas alternativas en ese sentido. Y también quería comentarles de algunas soluciones tecnológicas que hoy día existen para aquellos que todavía son bastante autovalentes y tal vez están dando primeras señales de inquietud para la familia. Bueno, estas son alternativas de cuidado no invasivo, ¿sí? Que son muy respetuosas de la privacidad y de la autonomía de esa persona mayor, pero que ayudan a que tanto la persona mayor pueda estar tranquila de que si le pasa algo, la familia se va a enterar oportunamente, como que la familia también pueda estar más tranquila. Y entonces existen, ¿cierto?, más de una alternativa de relojes que tienen GPS y tienen detector de caídas, y entonces si la persona salió fuera de casa, eso está conectado con una app que el familiar puede estar monitoreando y entonces puede ver que la mamá anda caminando por ahí, no hay ningún problema, pero también puede señalarle una alerta si es que se cayó, y también tienen un botón de SOS, como ustedes pueden ver ahí, y por lo tanto ellos también pueden pedir ayuda si es que la llegan a necesitar. Existen también soluciones de sensores que se instalan en casa para aquellas personas mayores que viven solas, y incluyen sensores de caída, de actividad o de inactividad, y entonces uno puede detectar si una persona han pasado 6, 8 horas y no hay movimiento en casa, y entonces uno puede llamar y asegurarse de que el ser querido esté bien. Y así sensores de gas, porque a veces se les queda el gas prendido y entonces genera una alerta y se acorta el gas, y si es necesario se están conectados con los servicios de ayuda en ese sentido. Entonces hay una serie de soluciones para tener una casa segura, y esos sensores son muy discretos, no requieren que la persona mayor participe para que funcionen, sino que se instalan tal vez algo similar a los sensores que las empresas de seguridad instalan. Uno no hace nada para que eso funcione, funciona de la misma manera estos sensores. Y también existen soluciones como un pastillero inteligente. Muchos tratamientos tienen problemas de adherencia porque se olvidan las personas mayores de tomarse sus medicamentos oportunamente. Y este pastillero inteligente lo que permite es que no dependa de la memoria de la persona, sino que simplemente se activa una alarma visual y auditiva del pastillero cuando toca tomarse el remedio, y entonces ahí ustedes ven que se está abriendo una puertecita y la persona saca su remedio y se lo toma. Y si después de 20 minutos no se lo ha tomado, entonces genera una alerta al ser querido, y el ser querido puede recordarle a la mamá o al papá que no se ha tomado el remedio.
Entonces, no solo existen soluciones de apoyo en términos humanos, sino que también podemos usar la tecnología a nuestro favor. Y en esto es que la familia también puede ayudar, porque las personas mayores a veces dicen, no, pero es que yo quiero seguir viviendo sola. Sí, mamá, pero yo estoy preocupada de que te pueda pasar algo. Bueno, aquí hay algunas soluciones que pueden resolver ese desencuentro de expectativas y muchas personas mayores, por cierto, desconocen estas alternativas y ahí es cuando la familia informada puede ayudar en ese sentido. Creo que eso es lo que yo quería compartirles para ayudar en la conversación respecto de cómo podemos como familia apoyar, empoderar a nuestros seres queridos mayores y también generarnos alertas de cuándo podemos estar siendo más bien barrera y no facilitadores para ese proceso. Claudia. No sé dónde me veo, es una cosa muy rara eso, pero mira, muchas gracias, estuvo muy interesante lo que tú comentas y la verdad, como me encanta el tema, a mí se me prenden miles de preguntas, ¿no? A propósito de lo que nosotros podríamos hacer, pero más que decir lo que yo pienso, ¿no? Aquí vos recoger algunas preguntas que nos han llegado por el chat y que tienen que ver a propósito de lo que tú has hablado mucho, ¿no? La importancia de la educación, ¿no? De la información, pero la educación no solamente, pienso yo, a nivel familiar, por supuesto, pero a nivel de Estado, ¿no? A nivel del Sí, país, que se eduquen desde chico, desde los niños, que los viejos son sujetos de derecho, los viejos, mira los feos. Las personas mayores son sujetas de de derecho y que uno tiene que preocuparse con ellas, ¿no? Y en eso pensaba a propósito que tú hablabas de las redes sociales, ¿no? De lo importante que es la comunidad, ¿no? De que el adulto mayor no se sienta aislado en su casa. No sé si, pregunto acá a propósito de las redes, y yo no sé si tú sabes algunas redes o algunos servicios, ¿no? Del adulto mayor, de las personas que tienen menos posibilidad de estar ahí en actividades que sean pagadas. Yo tengo entendido que hay muchísimo servicio en los municipios, desde el Senama, en las municipalidades, pero si tú nos puedes hablar un poco sobre eso, sería genial, Yana. claro que sí. Hay municipios que son más activos que otros en esta temática, pero claramente es un tema que la pandemia que fue algo muy negativo, todavía sigue siéndolo, ayudó a acelerar y que otras municipalidades que tal vez estaban un poco más esquivas con el tema lo hayan tomado en sus manos. Entonces hoy día todas las municipalidades tienen departamentos de adulto mayor. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es que según el municipio donde la persona mayor viva, entonces busquen la información. Hay comunas acá en Santiago que son particularmente activas, como la Municipalidad de Vitacura, Las Condes, Providencia, pero Peñalolén, que incluso Peñalolén tiene un centro especializado para personas que tienen todo tipo de demencias. Entonces ahí hay municipios que son particularmente activos, pero la verdad es que hoy día todos tienen un departamento de adulto mayor y por lo tanto una propuesta para apoyar a personas mayores. Y las propuestas van desde talleres que las personas tienen que desplazarse a donde son esos talleres grupales, a incluso soluciones de apoyo a domicilio, ¿sí? De acuerdo a una evaluación que por supuesto se les hace a la persona mayor para saber si califica o no califica con ese apoyo, pero existen esos apoyos, ya tanto para personas que son más autovalentes como para personas que ya necesitan más ayuda. Y por lo tanto, porque claramente la preocupación es cómo dar alivio a familias que tal vez están ejerciendo un rol de cuidador o no están suficientemente preparados y entonces el municipio puede ayudarles en ese sentido, orientarles o incluso poder subsidiar algunos días el cuidado para que ese cuidador informal, familiar, pueda descansar. Yo creo que es súper importante y también resaltar que no solamente las comunas ABC1, ¿no? Eso yo conozco mucho el litoral No, claro. municipalidad que hace eso. Cerro Navia, el otro día una chica comentaba a propósito del programa de adulto mayor que existe por ahí y muchos otros lugares. Lo que pasa es que nosotros no somos informados, ¿no? Y yo creo que eso respeta también, dice respeto a la mirada, ¿no? A la mirada del envejecimiento, ¿no? Como el viejo gagá o el abuelito, ¿no? Donde termina infantilizando el adulto mayor, la persona mayor que todavía es capaz y activa.
La otra cosa que nos preguntan acá tiene que ver con esa sensación de que en la vejez, ¿no? En el envejecimiento, uno tiende a mirar siempre las pérdidas. No sé Mm. si tú tienes sensación de eso. Uno habla del envejecer y el envejecer es pérdida. Y nosotros sabemos que envejecemos desde el día uno, desde el día que nacemos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que pasa es que acá en la vejez se acumula más. Lo que sí se habla poco es a propósito de las ganancias, ¿no? Y el envejecimiento también tiene muchas ganancias. No Ujú. sé si podría hablar algo sobre eso, ¿no? Que uno gana en lo emocional, uno gana en el tiempo, uno gana en la seguridad. O sea, ¿cómo lo ves tú eso? Las ganancias. Ciertamente, es un súper buen punto, Claudia. Por cierto, hoy día conversaba con una señora que fui a entrevistar y evaluar y ella tiene 100 años. Y me decía que ella es muy feliz en su vida. Y hablamos mucho de cómo ella sentía que era tanto más sabia, que ella había ganado sabiduría, ¿sí? Y no es conocimiento, es sabiduría, es la experiencia que da la vida, una experiencia que en Japón, por ejemplo, es muy valorada y a los jóvenes no se les ocurre tomar una decisión importante en su vida sin antes ir a hablar con el abuelo, la abuela, y contarle, ¿sí? Y simplemente recibir la retroalimentación. Puede que no le haga caso en todo lo que el abuelo recomiende, pero sí considerar ese input es algo valioso en los países de Oriente. Y es algo que yo creo que nosotros en Chile todavía tenemos camino por recorrer, porque ciertamente las personas mayores lo que ellas reconocen en sí mismas es que hay una sabiduría que surge resultado de simplemente el recorrido que han tenido por la vida, las felicidades, las dificultades, los desafíos, cómo todo eso fue construyendo, digamos, un acervo de sabiduría y, por lo tanto una mirada eh, bien integral de los fenómenos, ¿ah? De lo que sucede. Eh, Son capaces de tener una mirada tal vez más sistémica que lo que podemos tener las personas más jóvenes. ¿M? Así que esa es una ganancia que las personas mayores bastante rápidamente, si uno les pregunta, surge. ¿M? Y por supuesto también una ganancia respecto de como la paz, la satisfacción, la falta de ansiedad. eh, esa ansiedad que los que todavía estamos muy activos laboralmente y qué sé yo, y los más jóvenes con sus estudios, que es algo que es cierto que es un reclamo bien frecuente, eh, las personas mayores sienten que están en una etapa que han ganado reposo, han ganado tranquilidad. Eh, y eso, por cierto, que es una tremenda ganancia, sobre todo cuando uno vive en una urbe como la que vivimos en Santiago. Así que sí, yo diría que esas son dos ganancias muy relevantes y que pueden alimentar, y de hecho en la encuesta que mencionaba yo de la Católica aparecen varias áreas bien relevantes de que explican el por qué la mayor parte de las personas mayores se sienten satisfechas con su vida. Exactamente. Bueno, yo estudiando eso, en algún minuto, en algún momento leí a propósito de que la madurez emocional, ¿no? Logra después de los 60. Mm. Imagínate. Tú estás diciendo, ¿no? Con la sensación de más calma, de mirar con más perspectiva, de poder priorizar las cosas con cierto sentido, ¿no? Tal Y como cual. eso, ¿no? Y como que los jóvenes también puedan valorar, ¿no? Ese tipo de cosas. Existe acá una otra pregunta que yo creo que es bien interesante porque muchos de los que nos escuchan, ¿no? Seguramente están pensando en eso. ¿Cómo uno puede detectar y qué es lo que debería hacer uno como familia, ¿no? Cuando percibe, ¿no? Que hay problemas de memoria del adulto mayor? ¿Qué hace Mm. intervenir? ¿Qué es lo que tú sugieres? Claro, esa es una preocupación bien razonable, bastante frecuente, y en eso hay que tener cuidado, hay que tener una sensibilidad, porque cometer algunos errores nos pasa a todos. Lo que pasa es que como muchas veces tenemos este preentendimiento de que la vejez está asociada a problemas de memoria, cuando no necesariamente es así, hay muchas personas mayores que tienen excelente memoria.
Entonces empezamos probablemente a tener una percepción un poquito selectiva respecto de algún olvido que la mamá o el abuelo tuvo, ¿sí? Entonces es importante monitorear antes de creer que hay un problema. Y si uno después de un monitoreo más o menos constante respecto de esa persona, porque además las comparaciones pueden resultar un poquitito odiosas, digamos, la mamá y el papá no necesariamente tienen que comportarse de la misma manera, pero si la persona respecto de sí misma efectivamente en forma muy constante está teniendo olvidos relevantes que no solía tener, mi recomendación es que la vea un especialista, ¿sí? La primera recomendación desde mi punto de vista es que antes de que la vea alguien como un neurólogo, que muchas veces es la tendencia de las personas, yo recomiendo que lo vea primero un geriatra, y el geriatra derive muy probablemente a una evaluación neuropsicológica. Y ahí entonces tener un mejor diagnóstico si efectivamente hay una problemática o no. Sí, sí, es una preocupación muy frecuente, ¿no? De la Sí. pérdida de memoria, de los que no son tan mayores. La otra cosa que se me ocurría mientras tú hablabas, Jana, tiene que ver con eso del rol social de la vejez, ¿no? Y cómo evidentemente es una sociedad que no ha estado y no ha pensado en eso, ¿no? Yo creo que recién escuchaba a Agustín, a propósito de la memoria, se me fue el apellido, Agustín Escuela, ¿sí? cual que hace hablando, ¿no? De cómo era importante, cómo uno construye, ¿no? Ese rol social, porque la verdad que cada vez vamos a ser más los mayores en ese país, estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo uno podría hacer eso? ¿Qué se te ocurre, ¿no? A propósito de eso, alguna... Bueno, un tema que tiene harta relevancia y que puede ser controversial es respecto de la vida laboral de las personas y la extensión de ella, ¿sí? La edad de retiro laboral y evaluar que por supuesto pueden haber realidades diversas. Mm. Y entonces para una persona que tal vez ha tenido históricamente un trabajo muy desgastador en lo físico, hace todo el sentido que se jubile a la edad que hoy día se establece en términos legales. Pero tal vez hay actividades como por ejemplo ser terapeuta, que ¿por qué 60 o 65 años tendría que ser un corte? Y cómo eso puede empezar a hacer una diferencia, ¿sí? Cómo hoy día las empresas tienen que empezar a cuestionarse el por qué hoy día una persona mayor de 50 o 55 años, 50, ni siquiera 55, que quiere buscar otro trabajo, le empieza a costar encontrar otro trabajo. Entonces, cuestionarse el cómo la población laboral se constituye, creo que es un elemento que podría darle un nuevo sentido y cómo, por ejemplo, las personas mayores podrían mantenerse activas en roles de asesoría, en roles de trabajos de medio tiempo. Y ahí tenemos una tarea muy pendiente porque estamos asumiendo que hay una sola manera de trabajar. Y de nuevo, la pandemia creo que nos revolucionó un poco en eso y nos dijo que no, claro que se puede trabajar desde casa. Claro que podemos tener reuniones a través de una pantalla. Bueno, de la misma manera, tiene que haber un cuestionamiento, creo yo, respecto de cómo la fuerza laboral puede ser bien diversa, ¿sí? Y no tienen que tener todos los mismos esquemas, y por lo tanto, eso puede permitir que personas que hoy día están fuera del mercado laboral formen parte de él, y eso ayude en el sentido social. Pero yo creo también, Claudia, que también yo invitaba, ¿cierto?, a que cada uno se sienta dueño de su propia vejez. Y porque el camino de la construcción social finalmente va a ser una sumatoria, ¿cierto?, de lo que cada uno también vaya ejerciendo en su propia vida. Y yo creo que aquellos que somos cuarentones, cincuentones, tenemos que hacernos la pregunta de ¿cómo quiero que sea mi vida cuando yo sea vieja, vieja? Y planificar en ese sentido. A lo mejor voy a querer tener una nueva actividad laboral. Aquello que no he realizado en los primeros 30 años de mi vida, a lo mejor los voy a querer hacer más adelante. O a lo mejor voy a querer dedicar mis talentos a la fundación X que tengo hace rato identificada y por fin voy a poder realizar ese aporte, ¿sí?
Entonces, planificar, tener proyectos para mi vejez. Y no tener esta sensación como de la curva en que llegué acá y entonces ahora que voy a envejecer, voy en caída libre. No, no necesariamente. Si yo tengo proyectos, eventualmente llegué a una cúspide, pero a lo mejor me mantengo y bajo levemente, ¿sí? En términos de horas que tal vez me mantengo activo y qué sé yo. Entonces, esa capacidad de creer que nos podemos reinventar, de que podemos tener nuevos proyectos, podemos, no sé si hay una pareja mayor que a lo mejor pueden decidir cambiarse de ciudad y entonces armar una nueva vida, en fin, proyectos que me den un nuevo aire a esta etapa pueden ser muy interesantes para esta nueva construcción de qué es lo que significa ser mayor en Chile y ser mayor en el mundo. Fíjese que se me ocurre pensar en algo a propósito del rol social también, ¿no? Es decir, cómo el adulto mayor, la persona mayor puede aportar desde otras labores, ¿no? Como la que tú estás diciendo, y cómo fomentar la intergeneracionalidad. Nacionalidad. Exactamente, ¿no? Porque los estudios demuestran, ¿no? Que uno de los factores protectores y de satisfacción personal también para ambos, ¿no? Para los jóvenes, para los adultos, es justamente el contacto y la convivencia entre ellos, ¿no? Absolutamente. ¿No? Cómo estimular a que un joven pueda aprender y dar, ¿no? Y enseñar a un adulto mayor y viceversa. ¿Existirá algún programa, tú ves alguna cosa a nivel estatal o país o con gente que tú conversas que en Chile se pueda pensar en algo así ahora? Acá en Chile yo no conozco, fuera de Chile sí existen iniciativas muy interesantes respecto de cómo puede haber un apoyo mutuo, ¿sí? Entonces, no sé, personas mayores que viven en casas grandes y entonces le arriendan, tienen pensionistas a estudiantes universitarios que tal vez no pagan todo el monto que deberían pagar porque algunas horas las dedican a apoyar en ciertas cosas a esa persona mayor, ya sea en algunas compras o en el uso de tecnología y entonces hacer algunos pagos o lo que sea. Esas alternativas existen, ¿sí? Así que yo creo que todavía en Chile tenemos camino por recorrer, pero de nuevo, ahí es cuando yo digo que al mismo tiempo que esperamos que existan iniciativas a nivel gubernamental o de organizaciones, de nuevo, cada uno puede hacer lo propio para poder tener esas instancias intergeneracionales, ¿sí? Entonces, tal vez participar en, no sé, en un taller donde no solamente hay personas mayores, donde también hay jóvenes. Y entonces mis compañeros, mis compañeras son de otra edad. Me toca hacer trabajos con alguien que es más joven que yo y a lo mejor va a poder ayudarme en las cosas de la tecnología y yo voy a poder darle una opinión, mi experiencia en cosas que esa persona joven todavía no conoce. Entonces creo que también hay una decisión ahí y por otro lado la familia puede ser un tremendo informante para la persona mayor de sugerirle de ciertas experiencias que a lo mejor no están diseñadas per se para que haya intergeneracionalidad, pero uno las puede hacer que sean. De todas maneras, me parece muy importante eso. Acá también hay alguien que habla de algo que yo creo que es interesante, ¿no? Pensar en esa construcción de un envejecimiento más sano y más activo, pensar en ciudades que también estén más, sean más amigables con el adulto mayor, ¿no? O sea, aquí una persona, a propósito que en Santiago la gente sale menos, los mayores salen menos a la calle por miedo a delincuencia, por miedo al asalto, que sin embargo en ciudades más chicas o en provincias uno ve más adulto mayor caminando, ¿no? Sí. ¿Cómo? Eso es así. Lamentablemente, las ciudades más grandes aquí y en todas partes del mundo constituyen en ese sentido un poquito una amenaza para las personas mayores. Y ciertamente ahí deben surgir iniciativas que ayuden a que la ciudad sea un poco más amigable, tanto en términos habitacionales como en términos de circulación por la ciudad, etcétera. Eso es fundamental. Pero de nuevo, ahí, mientras esos cambios ocurran, creo que la familia puede ser un tremendo elemento de apoyo para que hagan, no sé, hagan turnos para apoyar y entonces salir con el papá, el abuelo, etcétera, para que no esté tan encerrado y entonces, de verdad, hay familias, nosotros tenemos un par de familias que tienen como una especie de calendario
en que se turnan para que, no todos los días, pero para que haya una cierta regularidad. Y entonces, al estar con un ser querido al lado, la persona se siente mucho más tranquila. Existen también estas alternativas, como yo mencionaba antes, de el acompañamiento, que se puede contratar a alguien para que vaya por unas horas y justamente, entre otras cosas, salgan juntos. Y eso muchas veces lo único que se necesita es el elemento de seguridad de estar con alguien al lado. Y con eso la persona va a poder superar las aprensiones que tienen que ver con que efectivamente nuestras ciudades están bastante rudas en muchos sentidos para las personas mayores. Uhum. Claro, porque quando tu habla disso, automaticamente uno pensa também no cuidador, ¿no? Tu habla que haga un turno. Si hay algo, ¿no? Que es muy difícil en la adultez mayor, ¿no? Es cuando un adulto mayor depende de un cuidador y ese cuidador realmente se cansa, se agota, ¿no? Y la soledad de eso, ¿no? Exactamente, no, es tremendo, está muy estudiado el síndrome del cuidador. Ya. Y ahí es cuando de verdad que la familia tiene que tener una consideración respecto del que se hace cargo y darle algún tipo de apoyo, ¿no? O que hagan turnos o que se acerquen a la municipalidad y eventualmente consigan este apoyo para que vaya alguien y subsidie el trabajo que está haciendo ese cuidador familiar. Es bien relevante porque lo que está estudiado es que el síndrome del cuidador es una realidad y si esa persona no se autocuida, muchas veces termina más enferma que la propia persona que está cuidando. Y Jana, para poder ir cerrando, sí, me queda una pregunta que el tintero que yo creo que es bastante importante. ¿Cómo, qué hacer? O sea, ¿qué tips, digamos así, tú nos podría pasar a propósito qué hacer cuando uno, como hijo, ve que el adulto mayor, el papá, el abuelo, sí necesita cuidado y ese sigue insistiendo que está bien? No, evidentemente quiere preservar su autonomía, ¿no? El ser Claro humano que sí. es autónomo. Claro que sí. Esa es una conversación difícil, hay que saberlo. ¿Ah? Hay que saberlo y como para cualquier conversación difícil uno se tiene que preparar. Yo mencionaba al principio de mi pequeña presentación que es importante saber a quién voy a tener al frente en esa conversación. Pero a quién voy a tener al frente de verdad, cuáles son sus características, cuál es su historial, cuál es su biografía, cómo es su estado de salud, etcétera, para que no sean mis aprensiones como hijo o hija las que sesguen lo que la persona en verdad trae consigo, ¿sí? Una cuestión bien importante es el cómo le hablamos a las personas mayores. Nuestro Chile tiende a ser un país un poco paternalista, ¿sí? En la manera como nos relacionamos. Y con los niños y también con las personas mayores. Y entonces tú mencionabas hace un rato la expresión abuelito, que muy rápidamente se usa y eso la verdad es que disminuye completamente la igualdad de quienes están conversando, ¿sí? Entonces, el cómo le hablamos a nuestro padre, a nuestro abuelo, es muy relevante. De verdad que la forma puede hacer una tremenda diferencia, porque tal vez en el fondo, estamos de acuerdo, tal vez esa persona en el fondo se da cuenta que sí tiene necesidad de apoyo, pero uno, si nosotros no lo involucramos tanto en el diagnóstico de lo que se está necesitando como del problema, como en las posibles soluciones, no nos va a ir bien en esa conversación, ¿sí? Si nosotros llegamos con el diagnóstico y la solución, y esto es lo que vamos a hacer, lo más probable es que haya un rechazo, porque no nos tenemos que olvidar nunca de que tenemos al frente a un adulto. Tendrá más años, incluso estará con algún deterioro cognitivo, pero sigue siendo un adulto. Muchas veces las personas, en lenguaje coloquial, dicen, las personas mayores empiezan a ser como los niños. Y al hacer esa analogía, rápidamente nos empezamos a comunicar con esa persona haciendo también esa analogía. Y resulta que no es lo mismo, ¿sí? Podrán tener algunos comportamientos que se parecen a los niños, pero no son niños. Siguen siendo adultos. Aun cuando una persona tenga un Alzheimer avanzado, sigue siendo un adulto y eso no lo tenemos que olvidar jamás porque hay una dignidad que honrar en ese sentido. Y cuando mi abuelo, mi papá, siente que esa dignidad está siendo pasada a llevar, naturalmente reacciona.
como lo haríamos cualquiera. Naturalmente se defiende, naturalmente levanta barreras. Entonces, por eso es que decía que hay que prepararse, porque hay que prepararse en el fondo respecto de qué es lo que yo estoy planteando como una preocupación, eh, pero también prepararse en la forma. Y entonces que no asome mi paternalismo, que no asome el que yo sé cómo son las cosas y tú ya no sabes porque tú ya estás más viejo, ¿sí? Si se transforma la relación en una cosa desigual, va a haber defensa, ¿sí? Si nos vemos como dos adultos que estamos con un mismo problema, lo compartimos el diagnóstico, por lo tanto podemos llegar en conjunto a buscar una solución, hay más posibilidades de éxito. No estoy diciendo que sea fácil, porque es una conversación, y cuando digo una, estoy simplificando, muchas veces son varias conversaciones de una misma, pero en tanto nosotros tengamos esas consideraciones, nos preparemos, hay más posibilidades de éxito, pero yo animaría harto a que tengamos mucho cuidado en la forma. La forma puede ayudar o nos puede completamente descarrilar y terminar en 2 minutos en una discusión tremenda, porque la persona se sintió pasalleva. Pues, bueno, yo podría seguir contigo conversando todo más porque el tema me encanta, pero bueno, hemos dado acá, hemos tenido bastante asistencia para un tema que en general no convoca, lo que nos prueba, ¿no? Que cada vez convoca más. Así que yo te agradezco muchísimo, Jan. Ahí te dejamos el link de tu página web para los que estén interesados. Muchas gracias. Ha sido un gusto, eres muy amable, muy generosa, participar y dar tu tiempo, así que solamente agradecer. Y ojalá el instituto el próximo año, aquí paso directamente el dato a la directora clínica, pueda abrir, ¿no? esa instancia y que piensen también, ¿no? Cómo introducir eso, la educación, ¿no? En la malla curricular también de nuestros alumnos. Yo creo que eso es una tarea y un aporte al Estado. Así que Estoy de muchas acuerdo que ustedes pueden hacer un aporte desde el instituto súper relevante para ayudar a que los profesionales estén mejor preparados para ayudar, asesorar a las familias en el proceso del envejecer y bueno, para poder también atender muchos pacientes que van a ser mayores o que ya son mayores, ¿sí? ya están siendo atendidos, porque hay mucha gente mayor que ya ha buscado ese camino. Exacto, tal Así cual. Muchas que gracias a ustedes, ha sido muy grato poder conversar y gracias por la invitación, en verdad, así que feliz de poder tener otra instancia en el futuro si ustedes así lo consideran. Gracias. buenas noches a todos y nos estamos viendo. Buenas noches.